A 33 minutos, si no me equivoco, la última entrevista que da, él se la da a Nelson Castro. Si no me equivoco, fue en El Corresponsal. Se lo vamos a preguntar a él. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo les va? Bella mañana para todos ustedes. Sí, fue ahí, el 8 de junio. Fue el día después del Día del Periodista. ¿Y cómo lo recordás en esa entrevista? Porque ha tenido muchísimas entrevistas con vos, a veces vos de entrevistado, a veces él de entrevistado. ¿Y cómo recordás esa última? ¿Qué viste de distinto en él? No, se veía el deterioro, claramente, ¿no? Él en el final de la entrevista habla del estudio que tenía que hacerse, que era un PET, ¿no? Porque tenía ahí había una sospecha de un nódulo que tenía en el pulmón ahí sospechoso. Entonces, efectivamente, él me habló de eso. Él siempre cuando hablaba conmigo del tema de su salud lo minimizaba, ¿no? Diciéndome, bueno, tengo que hacer un estudio de rutina y demás, pero se lo veía claramente y ayer yo no la había vuelto a ver la entrevista, ¿no? Después viéndola, cuando lo compartíamos ahí, Ignacio, contigo en Telenoche, veía la dificultad que él tenía para hablar, obviamente no porque no estuviera lúcido, sino la falta de aire y demás que le dificultaba muchísimo, ¿no? Y el camarógrafo había sido Federico Gandolfi, y si ustedes lo ven, él está ahí con 2 micrófonos, porque efectivamente costaba hacérselo escuchar, ¿no? Así que se lo veía ya deteriorado, ¿eh? Sí, sí. Y ¿cuál fue la causa de su muerte? Mira, él tenía un deterioro generalizado, Ignacio, y el episodio bisagra para él fue, ¿te acordás el cuadro intestinal que tuvo? Lo que se llama técnicamente una isquemia intestinal, producto de los problemas de circulación que él tenía. Allí le debieron quitar una parte del intestino y ya desde allí la recuperación se hizo más compleja. El episodio, además del estudio, él tiene en ese estudio del cual hablábamos, hace un cuadro cardíaco, un infarto, con un paro y demás, y eso lo deja con algún deterioro cognitivo, ya del cual obviamente se había recuperado, pero el cual le exigía todavía más recuperación. Por eso estaba ese deseo, ese anhelo, ese objetivo de sacarlo del hospital italiano para llevarlo a un centro de rehabilitación, para que pudiera continuar. Pero eso fue imposible, ¿no? Porque su salud generaba deterioros. Cada semana él tenía un episodio nuevo de deterioro que marcaba claramente la dificultad que tenía de recuperación. Manu. Él, Nelson, lo dijo, de hecho, en alguna oportunidad, hablando específicamente de su salud con Guillermo Lobo en TN no hace mucho, que más allá de los muchos intentos que encaró, nunca pudo dejar el tabaco. El tabaquismo fue la gran adicción que atravesó su vida. Digo, ¿cuánto tuvo que ver con este final? Mucho, mucho. Él solamente tuvo un periodo cuando él, si ustedes recuerdan, le habían colocado un stent, había hecho un problema ahí en la pierna, ¿no? Había hecho un intento de dejar de fumar durante 1 año y pico. Sé que había hecho otro cuando fue el trasplante renal, Ese fue otro. pero era de corta duración. Otro intento que también complementó con una baja de peso que también había tenido Así es. bastante importante. Así es porque fue una exigencia para el trasplante renal y demás, que fue todo un hecho sin precedentes aquí, ¿no? Porque fue todo un trasplante cruzado en el cual participó también Sarah Stewart Brown, que era la pareja en aquel momento de Jorge. Así que esos fueron los 2 intentos que yo recuerdo. Pero además a él le gustaba fumar. Ese era un tema muy difícil y era un tema del cual él conmigo evitaba hablar, ¿no? Claro. Porque claro, obviamente sí. él sabía que yo me daba cuenta. Con vos eras contador. Nelson me reta. Porque aparte Nelson, yo esto lo quiero decir, Nelson te reta. Cuando Claro. de repente ve que estás haciendo algo mal, Es te como una reta, voz de la te reta. conciencia que encima sabe mucho. A Entonces, mí me ¿viste? decía, querido, ¿cuándo vas a mejorar tu salud? Claro. Y te lo decía, pero te lo dice con un cariño y un Pero está afecto. bien. Y eso es Nelson también. Obvio. Igual quiero agregar algo que contaba ayer Jessica Bossi, que es que él intentó en el último tiempo, Sí. con un tratamiento específico, sí. con unas pastillas traídas de España. Las pastillas, ¿cómo fue eso, Nelson?
Bueno, él obviamente intentó con todas estas pastillas que se utilizan para tratamiento antitabáquico, e inclusive él, bueno, contaba Jessica, ¿no? Así que yo eso lo sabía, pero el detalle lo tuve ayer, de que tenía un gimnasio en la casa y demás, así que trabajaba con un kinesiólogo, y ese intento lo hizo, pero eran todos intentos de corta duración, ¿no? Sí, Y eso era es un cierto. tema, yo en este tiempo hablaba con algunos de sus asistentes y marcábamos, tanto es así que para ellos estaba en el ideario el hecho, bueno, cuando Jorge vuelva, vamos a encarar definitivamente el tema del cigarrillo, vamos a trabajar todos para que definitivamente lo deje, ¿no? Porque claramente era algo del cual eran conscientes todo el deterioro que había producido. Jorge tenía un problema vascular severo, tenía un problema arterial, por eso había hecho el cuadro cardíaco, después había hecho el cuadro intestinal, todo era producto de lo mismo, ¿no es cierto? Lo del cuadro intestinal también tenía deterioro que ver arterial que tenía. Con el cigarrillo, o sea, como que el padre de todos los problemas fue el tabaquismo. Sí, efectivamente. A eso después se agregó la obesidad, el que también sufría de diabetes, pero lo fundamental, Ignacio, fue el tema del tabaquismo, porque era un fumador empedernido. Bueno, vos lo viste, ¿no es cierto?, cuando hoy trabajabas con él. No, andaba incluso casa, con dos paquetes distintos. Sí, claro. Sí. Fumaba Sí, uno sí, de cada paquete incluso. No, Nelson. y no aceptaba Sí. Él venía poco, precisamente por eso, porque era una cosa que yo había hablado con él cuando él venía, cuando él vino a los programas al piso para el Juego Limpio, me acuerdo, yo la exigencia que le ponía era que no fumara. Claro. Entonces él me decía, dice, Nelson, entonces voy poco a tu programa. El programa mío vino poco. Y entonces, durante la pandemia, entonces la presencia ahí en el corresponsal se hizo más frecuente porque se hacía desde su casa. Claro. Entonces él me decía, viste, fumé en tu programa, porque estaba en la casa. ¿Te decía eso? No había forma. Era Eso, camorrero. sí, era un tema, camorrero. era el tema del cual se hablaba. E inclusive alguna vez me invitó a su programa y le digo, mira, no voy porque fumás en el programa. Entonces él, cuando yo iba a alguno de sus programas, no era que no fumaba, sino que me ponía a lo mejor en algún segmento en PPT donde no estaba fumando, que eran 10 minutos, ¿no? Así que era un tema muy presente en nuestra conversación, muy presente. Sí, y que lo hacía, mira, voy a traer una anécdota, yo creí que no tenía ninguna anécdota con Jorge, pero acabo de descubrir una en mi mente. La única vez que lo vi en una entrevista en vivo fue cuando yo trabajaba en otro canal, en un programa de política, donde el conductor era Santiago del Moro. Intratables. En Intratables. Sí. Y Santi odia el pucho, lo odia. Sí, lo detesta. Y sin embargo, armaron todo un set para Jorge especial y Jorge esa noche fumó adentro del estudio, sí, claro, al lado de Santiago. O sea, sí. tenía esa cosa de desafiar y de hacer lo que quería y que sabía que al entrevistador le iba a ganar las ganas de entrevistarlo. Nelson, ¿cómo lo definirías? Yo sé que no es fácil definir a Jorge, pero ¿cómo lo definirías? ¿Con qué te quedás de su persona y de su profesionalismo? Mira, con tres cosas ayer hablamos. Primero, con su envergadura periodística, ¿no? Claramente mayúscula. Segundo, con su valentía, ¿no? Y después, claramente, su creatividad. Hubo un antes y un después, claro, en el periodismo. Sobre todo en el periodismo gráfico, pero sobre todo, claramente, en el periodismo televisivo, ¿no? Y estaban hablando ustedes de lo disruptivo, que era porque Página 12 fue algo fenomenal, claramente, pero lo televisivo fue el surplus porque él le puso creatividad a algo muy difícil de realización, como es el periodismo de investigación, ¿no es cierto? Él lo hizo atractivo, le puso humor y eso le dio una potencia fenomenal. Además, un hombre infinito, generoso con su gente. Y yo te diría que siempre tengo una definición, que no es mía, sino siempre la menciono, de Jack Anderson, el gran padre del periodismo de investigación en los Estados Unidos, que él decía, el periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a la sociedad más transparente y honesta. Y Jorge fue eso. Ese aporte de Jorge fue fenomenal, indeleble y pervivirá por siempre. Nelson, vamos a